Muy buenas a todos, familia, feliz jueves y bienvenidos a un vídeo muy cargado de información, creo que de muchísimo valor, cosas que no se están comentando. Vamos a hablar del baile de Dios, del talegazo, de la importante caída que llevan los altcoins de un año hacia acá, que están en zonas de soporte, y ojo porque tenemos miedo extremo en el mercado y debería de terminar viniendo un rebote importante, sobre todo para liquidar una especie de mini all season. No lo descarto, vais a ver por qué. Vamos a hablar también de Bitcoin, de, como digo, la famosa vela de Dios y de en qué gráfico tenemos que buscar pistas de si Bitcoin puede tener ese rebote o seguir bajando. Gráfico que es importante y que mucha gente, ¿vale? Bueno, sí que hay unos cuantos analistas, pero mucha gente no lo mira, es un gráfico que no se tiene en cuenta. Creo que es un vídeo que os va a gustar, directo al grano. Ya sabéis que no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión, siempre tu propio análisis y es consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Nos vamos para la pantalla. Bien, pues ayer veíamos muchísima manipulación. Esto es lo que creo que podemos ver en las altcoins. Vamos a hablar de la caída que llevan en todo este año, etcétera, pero al corto plazo, bueno, pues hoy, hora española, que ya habrá sido, os lo he pasado por Telegram, que lo tenéis debajo gratis en la descripción, y si este contenido te aporta valor, puedes dejar un like y suscribirte, pero tenemos decisión de tipos en Reino Unido, en la zona euro también, pero se espera que mantengan, y a las 2:30 hora española, pues IPC, que sirve un poquito a la Fed, sobre todo para medir la inflación y que inclinará la balanza de las próximas bajadas de tipos, que en este momento para la siguiente reunión, el 28 de enero, se espera pues que de momento mantengan al casi 75%, pero creo que esto va a ir inclinándose más a que veamos esa bajada, que esto sería positivo, pero mirad, si 2025 ya ha sido movido, ya ha sido un año negativo para Bitcoin, lo vamos a ver ahora, y para las altcoins desde inicios de año, especialmente para estas últimas, pues fijaos lo que tenemos para estas próximas semanas, sobre todo para inicios de 2026, que luego mayo, el tema de la salida de pago, el de la Fed, etcétera, ya hablaremos, pero más al corto plazo para enero y cosas que no se comentan tanto y son muy importantes. Primero, ayer lo comenté también en Telegram, veíamos que Tucker Carlson afirmaba que Trump anunciaría en el discurso navideño que hizo ayer Trump, creo que era discurso navideño, que básicamente dijo que da un cheque de estímulo a los militares de unos 1.700 y pico dólares, no comentó el tema de Ucrania-Rusia, no comentó nada del tema de Venezuela y básicamente echó culpas de toda la inflación y toda la situación, diciendo que lo heredó del gobierno anterior de lo que es Biden, que están controlando la inflación, etcétera, ¿vale? Echó un poquito balones fuera. Y sí que dijo el tema de que el próximo presidente de la Fed va a bajar fuerte los tipos de interés. Yo personalmente creo que habrá más de 2 bajadas, que es lo que se espera ahora mismo, durante todo el año 2026, pero lo veremos. Pero es que aparte de esto, ¿vale? Primero tenemos la decisión del Supremo sobre los aranceles de Trump, que les podría tocar devolver dinero por esos aranceles si el tribunal, ¿vale?, lo considera así. Y esto pues se conocería a principios de enero. Aparte, la salida de las empresas de tesorería como Strategy de los fondos MSCI, que podría causar ventas de activos de 15.000 millones de dólares. Esto está todavía encima de la mesa. De hecho, en Polymarket se estima que saquen a Strategy, una de ellas, la más importante, al 63% en este momento de que sí la vayan a sacar. Y esto, pues bueno, de que sea antes de marzo. Pero esto lo sabremos también, sobre todo, el 15 de enero. Y podría, pues, producir caídas. ¿Qué pasa con los índices? ¿Vale? Es como el SP500. Cuando entra o sale una empresa, ¿vale? Todos los fondos de pensiones y de inversión que tienen el SP500 tienen que tener el porcentaje que esa empresa representa. Entonces, si sale una, venden, y si entra una, compran, ¿vale? Básicamente, por hacerlo resumido. Entonces, esto podría traer presión bajista a todas estas empresas de tesorería que a su vez podrían verse obligadas a liquidar parte del colateral que tienen. En este caso, pues se acumulan Bitcoin, Ethereum, etcétera. Entonces, esto también está encima de la mesa. Y si solo faltaba, que por cierto hay más cosas, pero estas son las principales, la pausa del cierre de gobierno que tuvimos fue una pausa temporal, como veis aquí, un respiro temporal hasta el 30 de enero, ¿vale? Es decir, que a finales de enero podríamos volver a ver cierre de gobierno. Esto más la situación de mercado, yo lo veo más bajista actualmente que alcista. Ya sabéis que para mí el medio plazo y por análisis técnico lo sigo viendo bajista. Al corto se está acabando el tiempo, pero por lo que tenemos en los indicadores, ya ahora comentamos, creo que podemos tener ese mini rally, esa mini all season, rally navideño, como lo queráis llamar. También porque llevamos una caída muy importante y por lo que vamos a comentar ahora. Y eso sí, haga lo que haga el mercado, tenéis hasta 400 dólares de bono para poder operar y con el beneficio totalmente retirable, ¿vale? Dinero regalado, sin riesgo, en el exchange de Wiz, que no tiene KIC. Os dejo el link en la descripción y esto es simplemente depositar. ¿Cuánto? Pues depende cuánto queráis conseguir de bono.
por ejemplo, depositando 1000 o más y haciendo un volumen de trading de 100.000, 200 de bono, y el máximo que es depositando 2000 o más, un volumen de 200.000, $400 de bono. Con ese bono, como digo, vas abriendo operaciones, tienes 7 días para gastarle, una vez te le dan, que como digo es simplemente depositar. El depósito lo dejas en futuros 3 días y y haces ese volumen mínimo, ¿vale? Depende cuánto quieras conseguir, y ahí ya al tercer día te dan el bono. Entonces ya es solo operar y todo el beneficio que consigas luego es retirable. Pero ojo, no transfiráis de futuros o retiréis el depósito inicial hasta que gastéis el bono. Esto es así en todos los exchanges, porque si no os lo quitan. Es decir, si depositas 2000, haces el volumen y justo cuando te dan el bono retiras el depósito inicial, te lo quitan, ¿vale? Para consumir solo el bono, simplemente con que el margen de tus operaciones no exceda de 400, pues no estás arriesgando tu dinero si vas en operaciones aisladas, ¿no? Entonces, de verdad, si no lo habéis hecho, tenéis debajo en la descripción el link, ¿vale? Que es muy, muy facilito. Entonces, primero, empezamos por Bitcoin. Bueno, decir que sí que es una situación en la que tenemos el SP500, ¿vale? De hecho, visto en gráfico semanal, tenemos divergencia bajista. Fijaos cómo está haciendo máximos cada vez más altos y el RSI viene haciendo máximos cada vez más bajos. Esto ya lo vimos aquí y acabamos teniendo cierta corrección. Podría tener una corrección, bueno, pues o bien a este nivel de aquí del 6.150 o a el 6.000, ¿vale? Básicamente que es cifra psicológica y sobre todo esta tendencial alcista que tenemos por aquí marcada, ¿vale? Puede que sea algo menor y simplemente se quede aquí, que de hecho tendría 1, 2, un triple suelo, ¿vale? Que esto hablaríamos de la zona de 6.500, nada preocupante, y la tendencia, de hecho, bueno, mientras no pierda esta zona aquí, sigue intacta, ¿vale? Y hasta los 6.000, pues bueno, tiene mucho recorrido, estaríamos hablando de una caída más o menos de un 12%, ¿vale? Esto no es una altcoin, no es Bitcoin, es el SP500, ¿vale? Que suele tener correcciones en menor porcentaje, ¿vale? Bastante menor, y también a veces las subidas así. Y quería hablar de Bitcoin, ¿vale? Porque fijaos que esto lo comenté básicamente 8 de octubre, antes de toda la caída que tuvimos el día 10, ¿no? Pero mira, hay que decirlo, guste verlo o no. Esto es el gráfico semestral, es decir, cada vela representa 6 meses de Bitcoin. Lo vamos a ver aquí mejor, fijaos. Luego alguno dirá que no ha habido ciclo. Y el arte es lo... Pues ha saltado un anuncio, pero lo comenté unas cuantas veces, ¿vale? Que sí, que no ha habido all-season, que no ha habido rotación, pero que Bitcoin, pues el gráfico semestral es claro. Y es que creo que esto es algo de lógica, ¿vale? Mirad, nunca, lo dijimos, ha cerrado más de 5 velas semestrales, que son de 6 meses cada una, en positivo, y no va a ser así, muchísimo tendría que cambiar, ¿vale? De aquí a 12 días que quedan para final de año, para que sea así. Entonces va a volver a darse el patrón de que no ha cerrado esto. Entonces, ¿qué vendría? Ahora esta roja y otra vela roja probablemente, ¿vale? Como este de aquí, 2 velas rojas, o esto aquí, 2 velas rojas. Ese medio plazo que nos podría conducir más o menos a la zona de entre 75 y 65.000, en mi opinión, a lo que es el medio plazo. Ahora bien, hablando más del corto, ¿vale? No hemos tenido un rebote fuerte, ¿vale? ¿A qué me refiero con fuerte? A que, bueno, por ejemplo, en gráfico mensual, ¿vale? En Bitcoin no se ve el rebote. Fijaos cómo si nos ponemos aquí en mensual no se ve. Sin embargo, por ejemplo, este de aquí sí. Y ese patrón que creo que, pues esa liquidez que hay entre 95 y 100.000 sigue siendo lo más probable. Si volvemos a semanal, ¿vale? Fijaos el RSI semanal, muy, muy cerquita de tocar niveles de sobreventa, ¿vale? Y ahí, pues puede ser interesante acumular. De hecho, yo lo haré. MACD muy, muy desarrollado y de momento perdiendo fuerza, ¿vale? Parece que los vendedores están perdiendo esa fuerza. Entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo encima de Bitcoin y, como digo, o sea, es que esto del gráfico semestral, es que esto lo ve hasta un niño. O sea, cuando estábamos aquí, 6 velas de 6 meses cada una, o sea, 3 años consecutivas en verde, yo ya sabéis que es que de 100.000 hacia arriba, todo el mundo que me ha preguntado, y también amigos, gente de gimnasio, etcétera, a nadie le he dicho, oye, por encima de 100.000 comprar Bitcoin. No, es que el oro, por ejemplo, mucha gente se está yendo a comprar oro. Fijaos, o sea, yo aquí no compro, pero es que esto es de lógica, ¿vale? Un activo que lleva este rally, y de hecho, si fuera a comprar y tuviera intención de invertir, no lo sé, $10.000, pues igual compraría 2.000 para tener cierta exposición y me dejaría el resto para ir teniendo liquidez si tiene una corrección. Pero entrar aquí es que en cualquier activo, sea Bitcoin, sea el oro, de hecho ya sabéis las correcciones tan importantes de más de una década incluso que ha tenido el oro si lo has comprado en máximos, ¿vale? Como si alguien lo compró aquí en julio de 2011 en máximos, tardó hasta 2020, 9 años, en ver el mismo precio. O sea que el oro
podría hacer algo así, que lo compres en 2025 y tenga una corrección hasta, bueno, sería por aquí, 2035, a ver el mismo precio. Entonces, si lo haces, luego no llores, ¿vale? Y sé consciente de las cosas. Y yo sé que mucha gente, pues os dice... Aumento repentino de la cotización de Bitcoin frente al dólar, creemos que va a haber una tendencia continua al alza y que por lo tanto puede alcanzar la zona comprendida fácilmente. Fácilmente. En torno a los $160.000 Bitcoin. Sí, fácilmente. El día 2 de octubre, ¿vale? Previo y en máximos históricos. Entonces, bueno, yo no sé más que José Luis Cava a nivel teórico, pero es que simplemente esto es algo de lógica. O sea, esto se lo pones a un niño pequeño delante y le dices, ¿tú crees que es momento de comprar aquí o de... Cuando estaba aquí, que esto estaba en verde, lo acabáis de ver, no ahora que está así en rojo. Aquí en máximos históricos, lo lógico y la gestión buena del riesgo es decir, oye, tomo parciales si vengo comprado de antes. Y de entro con, como digo, como el oro, un poquito de porcentaje de la liquidez que tengo pensada destinar, ¿vale? Pues bueno, ahí está el 2 de octubre, básicamente. Bueno, esto es gráfico semanal, pero vamos, por aquí, ¿vale? Si lo ponemos en gráfico diario, pues bueno, 2 de octubre aquí, prácticamente máximos históricos, 120.000 o 120 y pico mil dólares. Y fijaos que la caída lleva viniendo desde el día 10 de octubre, ¿vale? Especialmente que hubo un antes y después. De hecho, en Bitcoin no, pero es que ahora vamos con las altcoins que están en la total ruina. De hecho, fijaos cómo, bueno, por aquí estamos en miedo extremo. Decir que Bitcoin, ¿vale? Si miramos el último año, está un 16% abajo. Bueno, depende si miramos el year to date, ¿vale? Fijaos aquí, disculpad, menos 8%, es decir, el año, lo que es 2025, desde el inicio, ha sido negativo, pero disculpadme, esto es en Bitcoin. Fijaos las altcoins del top 100 ordenado desde inicios de año hasta ahora, menos 90, menos 80 y pico por ciento, están ordenadas de mayor caída a menor, menos 75, menos 70, menos 60, o sea, las altcoins, salvo excepciones, que lo que encontramos aquí, fijaos que son altcoins de exchange, mirad, OKX, tenemos algunas excepciones, Hyperliquid, etcétera, pero bueno, encontramos también KuCoin, como digo, altcoins de exchange, altcoins de el oro, colateralizadas por oro y que siguen su precio, como Tether Gold o Passgold, algunas, como ZK y Monero, de privacidad, por todo el tema de regulación, Mica, Dacocho, etcétera, que está llegando sobre todo, y luego, pues, algunas excepciones, pero como digo, KuCoin, BNB, OKX son de exchange, las de privacidad, las del oro, Hype, de exchange descentralizado y tal, y poquito más, ¿vale? El resto lleva un bear market de un año, realmente, y no hemos tenido esa rotación. De hecho, desde el día 10 del 10, si nos vamos al gráfico de Loaders, que es la capitalización de mercado de todas las altcoins menos el top 10, fijaos, esto es el día 10 del 10 de octubre, esa liquidación que ya dije yo al día siguiente que probablemente no solo arrastrase y se llevase por delante a un montón de gente de retail como nosotros, que mucha gente en futuros perdió un montón de dinero, incluso todo el portfolio y loans de ciclo, etcétera. Bueno, barbaridades, historias y mensajes que me han llegado. Y pues es un mercado salvaje y cruel, pero bueno, es que esto fue una barbaridad. De hecho, fijaos que la caída que llevamos desde octubre hasta aquí en el Others es más pequeña que lo que llegamos a ver aquí ese día en una sola hora. Fijaos la magnitud de lo que estamos hablando. Luego sí tuvimos esa reabsorción de la vela, esa recuperación, pero pues desde ese día algo parece haber cambiado. Pero fijaos también, ¿vale? O sea, tuvimos un bear market en una hora. Es que llegó, me acuerdo, Caspa a $1 y bueno, unos precios de auténtica risa. Y este es el gráfico de Loaders. Y esto, ¿vale? Básicamente desde aquí es lo que lleva haciendo todo este año. Tuvimos toda esta subida de verano y desde entonces, sobre todo el día 10, cayendo. ¿Qué pasa? Mucha gente ha capitulado, aparte de liquidaciones de futuros, mucha gente ha terminado eso vendiendo en pérdidas. Nadie prácticamente está comprando y está tocando altcoins de baja y mediana capitalización. Y también hay muchos shorts. Yo sabéis que llevo algunos con apalancamiento mínimo porque es muy fácil, igual que la manipulación que vimos en Bitcoin ayer, que esto lo hagan con las altcoins, especialmente con la poquita liquidez y el poquito volumen que hay ahora mismo en el mercado, sobre todo en altcoins pequeñas y medianas, ¿vale? Así que cuidado con los shorts, stop loss, cantidades que estéis dispuestos a perder, no todo el portfolio si lo estáis haciendo, porque podría haber una manipulación y ese mini rally de una forma muy, muy importante. De hecho, fijaos aquí, por ejemplo, en 2021, aquí en plena caída, ¿vale? Cuando ya más gente había capitulado, etcétera, el rally que tuvieron, esto es el gráfico de Loaders, que de media, pues bueno, lo que es altcoins quitando el top 10, subieron casi un 45%. ¿Vale? En muy poquito, ¿vale? Esto cuánto realmente estamos en gráfico diario. Fijaos que si cogemos desde aquí,
pues esto fue 16 días. Es decir, que pueden venir 2 semanas de rally donde las altcoins suban de media un 50%, barran todos los shorts, vuélvale la gente, o sea, le vuelva a la gente la esperanza, se vuelvan a poner alcistas, etcétera, y para abajo. Y es que es una realidad también que tenemos muchas gráficas, y ya no hablemos de lo que es el total, ¿vale? Aquí lo tenéis, y el total 3 en zonas de rebote, igual que si vemos, ¿vale? Por ejemplo, Solana, soporte histórico y zona de rebote. Ethereum todavía básicamente por aquí, aunque esto, bueno, pues es un banderín bajista, pero de momento no está confirmado que lo haya perdido. XRP igual, fijaos dónde lo tenemos, ¿vale? Este soporte, ¿vale? Esta tendencial alcista, justo tocando aquí. BNB todavía no, ¿vale? Está cayendo, pero está teniendo una caída importante. Y esto las principales, ¿vale? Mirad Hype, ¿vale? Perdiendo también, ¿verdad? Zonas importantes. De hecho, Hype, yo creo que sobre todo sobre los $20 se vuelve, o 22, se vuelve bastante interesante. Mi opinión personal, no consejo, de ir acumulando, ir haciéndole DCA con cabeza. Y luego, por ejemplo, ADA, soporte histórico. Fijaos, o sea, histórico. Son mínimos, esta tendencial alcista que conecta estos mínimos de ciclo, ¿vale? Y fijaos, por ejemplo, si vemos, no en diario, ¿vale? Si en semanal, lo que es el RSI, ¿vale? Muy cerquita ya de tocar, ¿vale? Lo tenemos por aquí, lo ampliamos si queréis. Le queda poquito para tocar el nivel de 30, ¿vale? Niveles que cuando hemos visto la mayoría de veces, fijaos por aquí, pues bueno, son zonas interesantes de compra y de que puede estar infravalorado el precio, ¿vale? Por supuesto que pueden perderlo y seguir cayendo. De hecho, estas son un poco las principales, ¿vale? Mirad Tau, también zona de a nivel técnico le tocaría rebote, pero si no vemos las que, como digo, son principales, mirad, por ejemplo, Radium está perdiendo ya ese canal y este soporte que tenía por aquí lo está perdiendo. Sí que es cierto que podríamos estar ahora mismo, fijaos, en este de aquí, pero otras, ya digo, si bajamos, mirad, Aster está perdiendo totalmente estos dos soportes que tenía y lo que son altcoins pequeñas continúan cayendo. Es decir, por poder pueden, ¿vale? Mirad, por ejemplo, si vemos Sauce, ¿vale? No hace otra cosa que caer y bueno, ya no bajemos a lo que es meme coins, etcétera, ¿vale? Es decir, sobre todo está lo que es el top 20 o un poquito principales líderes de narrativas Tau en zonas de rebote, pero por supuesto que poder pueden perderlo. Ahora bien, con miedo extremo que tenemos en el mercado, con toda esa liquidación, con la caída que llamamos, que es que no en términos de días, pero en términos de porcentaje de caída, Bitcoin para mí, ¿vale? Y en base a lo histórico, ha hecho ya más o menos el 50% de lo que sería su caída. Ha caído un 36%, que si nos vamos a que cae un 70%, ¿vale? Que si no ven una recesión, sabéis que yo creo que puede ser menos, puede ser esta zona, puede ser un 45 o 50%, pero bueno, de caer un 70% y de caer a $37.000, ya ha llegado a caer un 36%, ¿vale? Es decir, en precio, no en tiempo, según la historia, la mitad de recorrido. Así que lo más probable al corto plazo para mí sigue siendo ese rebote entre 95 y 100.000, comentado ya en muchos vídeos. Ojo, esto no quiere decir que yo esté comprando el dip para nada, ni quiere decir, ¿vale? Llevo lo que llevo de exposición, pero no voy a gastar la liquidez, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, ¿vale? Que yo vea lo más probable el rebote, no voy a arriesgar la liquidez de las ventas parciales de este ciclo, especialmente de Bitcoin, Ethereum y Solana, para como digo, todo este tiempo arriesgarlo aquí a ese rebote. Es decir, me compensa a mí ahora comprar en spot Bitcoin en 87.000 para ese posible rebote, por ejemplo, hasta 100.000, ganar un 15% versus que se caiga un 30%. No, ¿vale? O sea, que se entienda ahí el punto, ¿no? Y luego, en el Others también, lo que acabamos de comentar de las altcoins, y ahora vamos con ese gráfico clave que os decía, fijaos el RSI también, por ejemplo, que no está todavía, ¿vale? Podría caer algo más, pero se está acercando a zonas que históricamente, pues hoy han sido zonas muy interesantes de acumulación, ¿vale? Cercanas a mínimos, cercanas a suelos. Y es esta zona de 30, como veis por aquí, que de hecho se ha visto en bear market. Y es que las altcoins, pues bueno, ya veis que llevan un año cayendo y no hemos tenido, fijaos la dominancia, que podría romper este canal bajista al alza, ¿vale? Y bueno, ya sabéis los niveles que tenemos por encima de ser así, o puede que veamos ese rebote, y que si hay ese rebote de Bitcoin a los 100, y con la poca liquidez y lo manipuladas que están, veamos esa mini all season estas 2 últimas semanas, ¿vale? En resumen, que me estoy alargando, ¿se puede ir para abajo? Bueno, pues por supuesto que puede, ¿vale? Pero con la caída que llevan, con todo lo comentado, en miedo extremo, retail que ha capitulado, etcétera, y lo manipulado que está todo, los shorts que hay abiertos, veo más probable, yo por probabilidad, que terminen
manipulando y haciendo una subida importante en las altcoins. De momento, pues continúan desesperando y desesperando. Veremos. Y luego el gráfico al que me refería para obtener pistas de lo que puede hacer Bitcoin, que ya nos ha servido varias veces. Fijaos, dominancia de USDT. De hecho, vamos a poner un gráfico diario. Lo que nos interesa es este movimiento. De momento está justo en la zona de soporte. Justo, además, se ha frenado aquí. Y mirad, esperad que estoy pintando. Este gráfico, ¿vale? Ya nos sirvió, se ve muy fácil si superponemos el gráfico de Bitcoin. Fijaos aquí, para, en este caso, pues cuando Bitcoin tuvo esta caída, hasta aquí, los 80.000 de Bitcoin, lo veis aquí al lado izquierdo, decir, oye, la dominancia de USDT está en zona de resistencia, ¿vale? Sí, ya sabéis que la gráfica de USDT, cuando sube, es que se está rotando a stablecoin, los precios de Bitcoin y las cripto bajan, y cuando la dominancia de USDT baja, que es lo que nos interesa, pues hay subidas en el mercado. Entonces justo aquí se frenó y hemos tenido este cierto rebote y ahora mismo seguimos en esta zona de resistencia. ¿Vale? Entonces aquí vamos a tener pistas. Lo que nos interesa, que es esto de aquí, este movimiento que termine rompiendo este canal alcista a la baja, como ha hecho ya 2 veces, esperad que quito esto, en el resto del ciclo. Canal alcista que terminó rompiendo a la baja hasta estos niveles y por aquí de nuevo canal alcista que terminó rompiendo a la baja hasta estos niveles, ¿vale? Entonces esto visto en gráfico semanal, ¿vale? No tenemos muchas pistas, ¿vale? No está muy claro realmente, pero sí que parece que el MACD está perdiendo fuerza, el RSI pues lo tenemos en zona de sobrecompra ya, ¿vale? Muy, muy alto. De hecho, la zona más alta de todo este ciclo. Fijaos aquí que no llegó al nivel de 70 y aquí, de hecho, tampoco. Y en este caso, pues bueno, lo que nos interesa es que continúe perdiendo fuerza y que esto termine bajando, ¿vale? Más o menos del 6,42% que está ahora mismo a la zona del 5%, ¿vale? Para que podamos tener, pues, esa subida de Bitcoin a los 100.000 y las altcoins, sobre todo depende de lo que haga la dominancia y lo poca liquidez y la manipulada que están, que tengan esa subida importante para poder salirse, sobre todo quien esté muy expuesto o le interese o tenga esa misma tesis. Luego, oye, cada uno decide. Hay gente, y yo lo sé, que sigue alcista, que habla de nuevos máximos al corto plazo, ideal season, etcétera, ¿vale? Eso ya, oye, cada uno que decida. Al final hay que tener un poquito de lógica, hacer las cosas con un poquito de gestión del riesgo y de cabeza. Y pues si la dominancia de USDT termina rompiendo, perforando esta resistencia al alza y sobre todo esta tendencia al bajista, que es la que ya tocó aquí, fijaos justo cómo tocó, esperad que no se termina, ¿vale? De ver bien, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Veis el toque? Pues si termina rompiendo al alza, podría aún así pues hacer, sería lo más probable, más que se vaya directamente, un movimiento de pullback, apoyar para continuar subiendo. Y ahí, pues bueno, caídas en el mercado y bear market o corrección profunda, como lo queráis llamar, que hay gente que no le gusta la palabra, he visto, confirmadísimo. Pero de momento está en zona de resistencia y yo al corto plazo, por todo esto que os he ido, creo que argumentando, ¿vale? El tema de la situación de mercado, la caída que ya llevamos, que por tiempos, ¿vale? Pues no tocaría ya continuar cayendo o que Bitcoin se vaya ya directamente para los 70.000, que por poder puede hacerlo. Aquí hablamos siempre de probabilidades. Esto es lo que esperamos ver y ese mini rally, esa mini all-season, esa recuperación más el rebote, porque lo ha tenido de los 80 a los 94.000 en Bitcoin y que las altcoins lo acompañen. Veremos si tenemos ese rally de Navidad. Déjame si quieres tu opinión en comentarios, ¿vale? Sea la que sea, y luego deciros también que si queréis estar en contacto conmigo y con el resto de miembros, ¿vale? Y estar en comunidad con un chat, tenéis la comunidad privada, que aquí es donde llevo todo el ciclo compartiendo, por ejemplo, las ventas parciales, Bitcoin, Ethereum, Solana, disculpad, que también lo voy comentando por YouTube, pero pues al día siguiente y no con tanto detalle como lo hago aquí. Y luego tenéis también el tema de los bonos en los exchanges, que os lo dejo por ahí abajo para que podáis aprovecharlo, ¿vale? Es dinero gratis para que podáis abrir operaciones y, oye, las que salgan bien, acumuláis eso y luego es retirable, ¿vale? Para amortiguar un poquito las caídas. Espero que os sirva, que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.